de esto. Arnoldo, por favor, defiende tu tesis de que quieres que haya, ¿qué? Partido Católico Nacionalista, No, no, Partido no, del no. Cubilete. A ver, incluso creo que en las propias organizaciones religiosas hay disidencias y diversos puntos de vista. O sea, deberían Ujú, tener derechos políticos plenos y participar donde les dé la gana. Si además interviene la iglesia como intervino con Onésimo, ahora que fue la que lo bajó y no ujú. el INE, bueno, pues que ellos litiguen internamente cuál es su situación. Yo disto mucho de pensar lo que aquí alguien en el chat comentó, se comentó en el PRI durante años, de que arrasarían en las elecciones por el control que tienen de las masas. Las iglesias están vacías, el sacerdocio cada vez es más problemático, no tiene muchas nuevas vocaciones, la iglesia sufre su propio desprestigio y es su crisis y que la vivan como puedan, ¿no? Pero una sociedad moderna debería dar a todos a sus ciudadanos la posibilidad de elegir y ser electos. Durante años en este país, la tesis de la influencia de la iglesia impidió el voto de las mujeres. Y los viejos priistas jacobinos decían, si dejamos votar a las mujeres, los curas van a decidir qué hacer. Y son argumentos de una soberbia, de ser dueños de una opinión y de prevenir lo que las sociedades piensan y pensar que la gente es fácilmente manipulable, que yo creo, ahora sí que como dice López Obrador, el pueblo es más sabio de lo que creen algunos, ¿eh? Y vaya que lo estés diciendo desde León, Guanajuato. Yo acá en Guadalajara veo que la fuerza política pues la han tenido Raúl Padilla, el jefe del grupo de la UDG, y entre otros el cardenal Sandoval, que es alguien que es capaz de movilizar en manifestaciones públicas, en las calles, a organizaciones de las cuales a veces no tenemos ni siquiera una noticia clara y que forman parte de una base estructurada del poder eclesiástico, al menos digo en Guadalajara. ¿No crees, Arnoldo, que pueda generarse una distorsión con candidatos que puedan hacer campaña casi desde el púlpito? Yo preferiría ver a un cura defendiendo la negativa de las mujeres a la despenalización, defendiendo la penalización del aborto, que ver a un partido político como el PRI en la época de Beatriz Paredes, una mujer liberal y una mujer de izquierda y una mujer feminista, y que le hizo la chamba sucia a la curia mexicana al proponer aquella reforma la reforma al artículo primero de la Constitución en varios estados del país para penalizar, para preservar la vida desde la concepción, algo que en Guanajuato hicieron los panistas. Beatriz lo apoyó en muchos estados cuando fue presidenta del PRI. Pues mejor abiertamente que estas influencias que hemos visto muchas veces. Dijo Onésimo que estaba entrando en política porque veía muchos pendejos. Digo que se tardó, ¿no? Pudo haber entrado en los 70s, en los Pues sí, 50s, en los 60s, ¿no? En los 90s. pues Digo, sí. qué barbaridad. No, Bien, gracias, Arnoldo. Ah, cuando perdón. jugaba golf con Luis Miranda y con Peña Nieto pudo haber platicado del tema, ¿no? Pues sí, vaya que sí. Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, ¿qué opinas de esta idea de que pudiese haber participación electoral de ministros de culto y bueno, supongo que eventualmente hasta constitución de partidos políticos de orientación religiosa? Bueno, pues dice el obispo emérito Onésimo Cepeda Ujú, que lo bajó el Papa mismo, ¿no? ujú. Que el Papa lo llamó y le dijo, oye, no puedo, que yo creo que se está inflando de una forma desproporcionada. No me imagino al Papa Francisco preocupadísimo porque Cepeda, que ni siquiera se debe acordar de él, podría llegar a ser diputado local de México. O sea, no, pero sí debe haber funcionado un mecanismo interno adentro de la iglesia, indicándole qué podía hacer y qué no podía hacer. Y yo creo que por un lado hay que ver, la Iglesia Católica es una corporación global con sede en Roma, ¿no? En el Vaticano. Las prioridades de las personas que son parte de la Iglesia Católica, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, debe ser la Iglesia, no el país, no el Congreso. Es en un, por ejemplo,
se parece un poco el caso de lo que pasó con Andrés Ruemer cuando fue a votar en representación de México a la UNESCO sobre la admisión de Palestina, y Ruemer no puso por delante los intereses de México, sino puso por delante los intereses de una comunidad a la que él se siente más apegado y que tiene que ver con el Estado de Israel. Se pueden, o sea, esto mismo puede pasar. Es una corporación con una verticalidad, no es una corporación que permita que la gente tenga libertad de pensamiento ni nada por el estilo. Ahora, yo creo que mi querido Arnoldo, desde el punto de vista guanajuato-centrista, está pensando en la Iglesia Católica, pero estamos pensando también en otro tipo de corporaciones religiosas que han adquirido gran poder en otros países al grado de determinar las elecciones. Estamos hablando de Brasil, de Estados Unidos, de Costa Rica, donde la movilización política de un grupo religioso, en este caso de los evangélicos, movilizados por sus pastores, por sus ministros de culto, logró determinar las elecciones. Y es una movilización que se dio al gusto de estos ministros de culto, de manera, por ejemplo, en Brasil, que en algún momento les dicen, tú vas a ir por acá, pero en el momento en que hubo que voltearle bandera a sus aliados del PT, y derribar a la entonces presidenta Dilma Rousseff, lo hicieron. Es una fuerza peligrosa. Aquí no han cuajado todavía. El Partido de Encuentro Social ni siquiera creo que logre refrendar su registro. Ya lo perdió una vez y pinta que lo va a perder otra vez. Pero no se puede tomarlos así. O sea, digamos, minusvalorarlos, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado. Lo único que se le pide, por ejemplo, el obispo Cepeda podría haber sido candidato si él hubiera abandonado su condición de obispo emérito. O sea, él no está perdiendo sus derechos políticos, solamente tiene que escoger dónde va a estar, en el ámbito de la iglesia o en el ámbito del Estado. Y no por nada fuimos a varias guerras que nos costaron no solamente miles de muertos, sino una invasión extranjera, en ese afán por separar iglesia o ese Estado. Cualquiera de ellos, cualquier ministro de culto puede ser candidato, puede ocupar un puesto, siempre y cuando escoja entre su condición de ministro de culto o su condición de integrante del poder civil. Bien, gracias Temoris Greco. Arturo Rodríguez, ¿qué piensas de esta provocadora propuesta de don Arnoldo Cuéllar? No, pues mira, en principio sé que va a ser un poco inquietante para don Arnoldo y sobre todo para algunos miembros del chat que seguramente esperarán ya un comentario luciferino y cainita de mi parte y efectivamente tienen la razón. No, mira, lo que pasa es que yo creo que el tema, particularmente para México, en el comparativo con otras democracias, es que la historia política de este país y los diferentes regímenes políticos han dejado claro que es una mala combinación el que los ministros de culto se incorporen directamente a la cosa pública. Y bueno, pues tenemos dos guerras, una por siglo, relacionadas justamente con temas como este, ¿no? En parte, pues la reforma y naturalmente la guerra cristera. Entonces, a final de cuentas, lo que yo creo es que a través del último siglo, después o de los últimos 90 años, el país logró llegar a un cierto acuerdo, a un cierto arreglo en el que fue posible que la iglesia tuviera y las iglesias tuvieran una presencia política importante sin necesariamente pues trastocar el tema que tiene que ver con su incorporación directa a los asuntos de la cosa pública como pues servidores públicos o como representantes populares. A mí me parece que por otra parte tampoco lo necesitan,
es decir, las agendas ultraderechistas y conservadoras se han mantenido con muchísima intensidad en los últimos años, no solo en temas como el aborto. Hay asuntos que van mucho más allá y que son más especializados o más específicos, como el de la ley para los derechos de la infancia, donde se opusieron al libre desarrollo de personalidad, donde se prohibió el castigo físico a los hijos y que detonó todas estas campañas de con mis hijos no, o a mis hijos los educo yo, que en algunas diócesis llegaron inclusive a ser muy violentas. Yo recuerdo particularmente el caso de Imelda Castro, que era diputada local en Sinaloa, actualmente senadora morenista ella, que al impulsar la homologación de la ley por los derechos de la infancia fue objeto de una persecución terrible por el obispo, se llama Jonás, no me acuerdo el apellido, y por los grupos ultracatólicos de aquella entidad, y cómo este modus operandi, que incluía amenazas domiciliarias, que incluía acoso de los hijos en los colegios, entre otras cosas, pues se presentó en varias entidades de la República. Entonces, a final de cuentas, lo que ocurría con estos procesos legislativos y otros que tienen que ver como el de la objeción de conciencia en materia de salud, muy impulsado por el PES, y otros asuntos, se salen con la suya, porque a final de cuentas las diferentes fuerzas políticas no quieren quedar mal con un bono electoral que pues puede resultarles a lo mejor no favorable a la hora de buscar el voto, pero sí adverso, o sea, no les dan votos, pero sí les pueden quitar ante una campaña encarnizada de los grupos ultraconservadores, de la Iglesia Católica o de las iglesias evangélicas. Creo que el problema está en que pues la laicidad del Estado, que nosotros reivindicamos tanto, tiene un motivo y una razón de ser, y que esa laicidad debe prevalecer, como también debe prevalecer en el discurso presidencial, porque no hay que dejar de observar que pues el presidente muchas veces adopta un tono confesional en sus expresiones públicas, pero en concreto la participación de ministros de culto me parece que por historia y por una definición de laicidad en este país tiene que estar fuera de discusión. Gracias, Arturo Rodríguez. Arnoldo, bueno, de lo general a lo particular, ¿qué opinas del intento de Onésimo de ser candidato a diputado? Bueno, diré nada más previamente que es mejor que den la cara y que sufran las consecuencias de participar en política a participar como hasta ahora lo hacen, y en el caso particularmente de la Iglesia Católica, subrepticiamente y sin pagar costo alguno. Las reuniones de candidatos del PAN con curas aquí son normales para tratar de orientar el voto. Sería mejor que un cura estuviese en campaña y sufriera las consecuencias, los embates, el debate público, que llegara a la Cámara y enfrentara ahí debates. Son muy malos para discutir porque están acostumbrados a un discurso muy dogmático, poco persuasivo y basado, pues ya sabemos, en el dogma, ¿no? Sería muy sano, y todos los pueblos pueden superar su historia y sus contradicciones, y ha pasado muchas veces, y no creo que nos marque para siempre las guerras religiosas que hemos padecido aquí. Dicho esto, pues es una provocación, ¿no? Pero me llama la atención el tema, bueno, y lo hizo un partido político que no es precisamente de los de la coalición, lo de Onésimo Cepeda, de la coalición anti-AMLO, lo hizo Pedro Aces, en este afán de llamar la atención, ¿no? Y de construir alguna expectativa donde no hay nada más que pragmatismo y ninguna idea política en absoluto. El tipo es folclórico, es un anciano. Esta situación de que los partidos políticos estén buscando cuadros en esa, husmeando en las casas de retiro. Ahí sí está Diego Fernández, no sé, este es un país que todavía es de jóvenes y no hay nuevos cuadros políticos. Salvo Pedro Kumamoto, algunas excepciones, desde luego las hay, ¿no? Pero que la gran solución de algunos partidos políticos, de los tradicionales y de los nuevos, sea apelar a estos liderazgos que me parecen absolutamente falsos o ficticios, y es nada más dar la nota y el pequeño escándalo. Nos habla de esta otra grave crisis, la crisis de los partidos que no están en contacto de ninguna forma con su entorno social, ¿no?
Creo que va a quedar en la mera anécdota, ya nos llenó estos 2 días junto con la vacuna falsa, ¿no? Bueno, pero no me parece lo más trascendente que esté ocurriendo en estos momentos en la política en México. Guanajuatizando el tema, les quiero decir que aquí, entre ayer y hoy, los 2 primeros días de campaña, llevamos más de 20 asesinatos, entre ellos 3 de policías y ataques fuertes. Entonces, me imagino que esto, para la gente en Guanajuato es más la vacuna que llegó el lunes y que genera una expectativa inmensa a León, donde llegaron 160,000 dosis. Nadie está pensando en las campañas en este momento, en las calles aquí afuera, ¿eh? Híjole. Arnoldo, gracias. Temoris Greco, ¿cuál es tu opinión respecto al hecho específico de la pretensión de Onésimo Cepeda de una candidatura a diputado local? Y bueno, aquí que Arnoldo está hoy de suministrador de tesis polémicas, ¿a la gente no le está importando ahorita las campañas? ¿Temoris? Bueno, sí, no sé si le está importando las campañas, como que esto apenas va a calentar, ¿no? O sea, apenas estamos viendo los primeros escarceos. Lo de Onésimo Cepeda, pues es nada más para confirmar que ese señor vive, o sea, tiene la cabeza en otro lado, ¿no? Fue bastante grotesco su actitud, su corporalidad, ¿no? Su gestualidad. Un tipo grotesco, lo era antes y lo es más ahora, que cree que de alguna forma puede ir con esto. Ahora, el Pedro Aces y su pragmatismo total, pues bueno, pues es también una cosa. El tipo no tiene ninguna autoridad moral, ¿no? Viene de la CTM, viene de un PRI muy tradicional, muy vieja guardia. Y ahora pues está desesperado buscando cómo prolongar la vida útil de las baterías que le dieron cuando le otorgaron el registro, de una manera polémica, por cierto. Entonces, pues sí, yo creo que estos escandalitos pues sí están llamando la atención de la gente sobre las campañas, esta sucesión de pequeños escándalos de deportistas, no sé, o de salgados macedonios o eso, pero Alfredo Adame, de una forma poco constructiva. Sí, Alfredo Adame, toda esta gente que está lanzándose ahora. Entonces, la atención, pero como parte del show, ¿no? O sea, si esto continúa como vamos a tener unas campañas muy despolitizadas, muy banales, muy basadas en el escándalo y en la tontería. Y que al mismo tiempo van a, mediante la evidenciación de la pobreza de las candidaturas, también van a conseguir traer de las cosas que realmente importan en el país. Y al final vamos a tener fracciones legislativas en el Congreso de muy bajo nivel, controladas por unos pocos, o sea, de un montón de diputados levantaderos y de legisladores levantaderos en general, que solamente, pues igual nos van a seguir, o sea, como decía Arnoldo ahorita, ¿no? Dándonos material para entretenernos un par de días sin llegar al fondo de las cosas. Gracias.